El océano al final del camino, por Neil Gaiman. El océano al final del camino es una novela sobre la validez de los recuerdos, la magia y la supervivencia, sobre el poder de la imaginación y la oscuridad que hay dentro de cada uno de nosotros. No era más que un estanque de patos, en la parte de atrás de la granja, no muy grande. Letty Hemstock decía que era un océano, pero yo sabía que eso era una tontería. Decía que habían llegado hasta aquí cruzando aquel océano desde su tierra natal. Su madre decía que Letty no lo recordaba muy bien, que fue hace mucho tiempo y que, en cualquier caso, su país de origen se había hundido. La anciana señora Hemstock, la abuela de Letty, decía que las dos estaban equivocadas y que lo que se había hundido no era en realidad su país. Decía que ella sí recordaba a su verdadera tierra natal. Decía que su verdadera tierra había estallado y que, en cualquier caso, su país de origen se había hundido. Prólogo. Llevaba puesto un traje negro, camisa blanca, corbata negra y zapatos negros, bien cepillados y lustrosos. Ropas que normalmente me harían sentir incómodo, como si le hubiera robado el uniforme a alguien o fuera disfrazado de adulto. Pero hoy me han proporcionado un cierto consuelo. Llevaba la ropa adecuada para un día difícil. Aquella mañana había cumplido con mi obligación. Había pronunciado las palabras que debía pronunciar y lo había hecho con sinceridad. Después, una vez terminado el funeral, me subí al coche y conduje sin rumbo fijo, sin una idea concreta. Tenía una hora libre antes de reunirme con una serie de personas a las que no había visto en muchos años, y de seguir estrechando manos y bebiendo té en tazas de la más exquisita porcelana. Conduje por las ondulantes carreteras rurales de Suzhou, que ya apenas recordaba, hasta que me di cuenta de que me dirigía hacia el centro de la ciudad. Entonces giré, al azar, y cogí una desviación, y luego giré a la izquierda y después a la derecha. Hasta ese momento no supe a dónde me dirigía, hacia dónde había estado conduciendo todo el tiempo, y mi rostro se contrajo en una mueca de dolor ante mi propia estupidez. Me dirigía hacia una casa que hacía décadas que no existía. Pensé en dar la vuelta, mientras avanzaba por una calle ancha que en otro tiempo fue un camino asfaltado a lo largo de un campo de cebada. Dar media vuelta y no hurgar en el pasado, pero sentía curiosidad. Nuestra antigua casa, donde había vivido 7 años, entre los 5 y los 12, había sido derribada y ya no existía. La casa nueva, la que mis padres habían construido al fondo del jardín, entre las azaleas y el círculo de hierba que nosotros llamábamos el Círculo de las Hadas, había sido vendida 30 años antes. Aminoré al divisar la casa nueva. Para mí siempre sería la casa nueva. Me detuve en el camino de entrada y observé los elementos arquitectónicos que habían añadido a la estructura de mediados de los años 70. Había olvidado que los ladrillos eran de color chocolate. Los nuevos dueños habían transformado la minúscula terraza de mi madre en una galería de 2 pisos. Me quedé mirando la casa y descubrí que no recordaba aquella época tan bien como imaginaba. No fueron buenos tiempos, tampoco malos. Había vivido allí un largo periodo de mi vida, durante buena parte de mi infancia. Pero me daba la sensación de que ya no tenía nada que ver con aquel niño. Di marcha atrás y saqué el coche del camino. Sabía que era hora de volver a la bulliciosa y alegre casa de mi hermana, perfectamente ordenada y arreglada para la ocasión. Allí tendría que charlar con personas cuya existencia había olvidado hacía ya años y me preguntarían por mi matrimonio.
fracasado hace 10 años, una relación que se había ido deteriorando poco a poco hasta que, como suele suceder, se rompió. Y entonces me preguntarían si salgo con alguien. No, ni siquiera estaba seguro de que pudiera hacerlo. Todavía no. Y luego preguntarían por mis hijos. Ya son mayores, viven su propia vida, les hubiera gustado poder estar hoy aquí. Por mi trabajo. Bien, gracias, contestaría yo, aunque nunca he sabido explicar a qué me dedico. Si supiera explicarlo, no tendría que hacerlo. Me dedico al arte. A veces consigo hacer verdaderas obras de arte, y a veces mi trabajo simplemente me sirve para rellenar los huecos que hay en mi vida. Algunos, no todos. Hablaríamos de los que ya no están. Recordaríamos a los muertos. La modesta carretera de tierra de mi infancia se había transformado en una calzada de negro asfalto que comunicaba dos urbanizaciones en expansión. La seguí, alejándome cada vez más de la ciudad, que no era la dirección que debía tomar, pero me sentía a gusto. La negra calzada se iba haciendo más estrecha, más ondulante, se iba transformando en la carretera de sentido único que recordaba de mi infancia, una carretera de compacta arena salpicada de baches y piedras que sobresalían de ella como huesos. Enseguida me encontré avanzando lentamente por un estrecho camino flanqueado de zarzas y escaramujos que crecían en los huecos que dejaban libres los avellanos y los setos. Tenía la sensación de haber viajado atrás en el tiempo. Aquella carretera estaba exactamente como la recordaba, a diferencia de todo lo demás. Pasé por delante de la granja de los Caraway. Me recordé con 16 años recién cumplidos, besando a Kaylee Andrews, una niña rubia de mejillas sonrojadas que vivía allí y cuya familia estaba entonces a punto de trasladarse a las Islas Shetland, de modo que no volvería a besarla ni a verla nunca más. Por aquella época no se veían más que campos a ambos lados de la carretera, en un radio de casi 1 milla, una maraña de prados. Poco a poco la carretera se iba convirtiendo en un simple camino. Estaba llegando al final. La recordé justo antes de tomar la curva y divisarla en todo su destartalado esplendor de ladrillo rojo, la granja de las Hemstock. Me pilló por sorpresa, aunque allí era donde había terminado siempre la carretera. No podría haber ido más allá. Aparqué el coche junto al jardín. No tenía nada en mente. Me pregunté si, después de tantos años, seguiría habitada, o más concretamente, si las Hemstock seguirían viviendo allí. Parecía algo inverosímil, pero lo cierto era que, por lo que yo recordaba, ellas siempre habían sido más bien inverosímiles. El hedor del estiércol de vaca me saludó al bajar del coche y atravesé con cautela el jardincito en dirección a la puerta principal. Busqué un timbre, en vano, y llamé con los nudillos. La puerta no estaba bien cerrada y se entreabrió al golpearla. Ya había estado allí mucho tiempo atrás, ¿no? Estaba seguro de que sí. A veces los recuerdos de la infancia quedan cubiertos u oscurecidos por las cosas que sucedieron después, como juguetes olvidados en el fondo del armario de un adulto, pero nunca se borran del todo. Me detuve en mitad del pasillo y dije, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» No oí nada. Olía a pan recién horneado, a cera para muebles y a madera vieja. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Los entorné y estaba a punto de dar media vuelta y marcharme cuando una anciana apareció en el pasillo con un trapo blanco en la mano. Tenía el cabello largo y gris. «¿Señora Hemstock?», pregunté. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado y me miró. «Sí, sé que te conozco, jovencito», contestó. «Yo no soy ningún jovencito, ya no». «Te conozco, pero a mi edad
La cabeza anda ya algo confusa. ¿Quién eres exactamente? Creo que debía de tener unos 7 años, quizá 8, la última vez que estuve aquí. ¿Tú no eras amigo de Letty? ¿El que vivía un poco más arriba? Usted me dio leche. Todavía estaba caliente, recién ordeñada. Entonces me di cuenta de la cantidad de años que habían pasado desde entonces y me corregí. No, no fue con usted, debió de ser su madre la que me dio la leche, lo siento. A medida que nos hacemos mayores, nos transformamos en nuestros padres. Si pudiéramos vivir lo suficiente, veríamos cómo se repiten las mismas caras una y otra vez. Recordaba a la señora Hemstock, la madre de Letty, como una mujer corpulenta. Aquella anciana era delgada como un palillo y tenía un aspecto delicado. Se parecía a su madre, a la mujer que yo había conocido como la anciana señora Hemstock. A veces, cuando me miro en el espejo, veo el rostro de mi padre, no el mío, y recuerdo cómo se sonreía frente al espejo antes de salir. «Tienes buen aspecto», le decía a su reflejo con aire satisfecho. «Tienes buen aspecto». ¿Has venido a ver a Letty? ¿Está aquí? Aquello me sorprendió. Me parecía recordar que se había ido a alguna parte, ¿no? ¿A Estados Unidos? La anciana meneó la cabeza. Iba a poner agua a hervir. ¿Te apetece un té? Vacilé un momento. Luego le dije que sí, si no le importaba. Antes prefería que me indicara dónde estaba el estanque de los patos. ¿El estanque de los patos? Sabía que Letty lo llamaba de otra manera. Un nombre curioso. Ella lo llamaba el mar o algo así. El agua de mar no se puede beber, ¿verdad? Demasiada sal. Sería como beberse la sangre de la vida. ¿Recuerdas cómo se llega hasta allí? Ve por el lateral de la casa. No tienes más que seguir el sendero. Si me lo hubieran preguntado unas horas antes, habría dicho que no recordaba el camino. Seguramente ni siquiera habría podido recordar el nombre de Letty Hemstock. Pero allí, en medio del pasillo, empecé a recordarlo todo. Los recuerdos se asomaban por el borde de las cosas y me hacían señas. Si me hubieran dicho que volvía a ser un niño de 7 años, casi lo habría creído, por un momento. Gracias. Salí, pasé por delante del corral, por el viejo establo y seguí por el borde del jardín, recordando dónde estaba y lo que venía a continuación, emocionándome al ver que lo sabía. Los avellanos bordeaban el prado. Cogí un puñado de avellanas todavía verdes y me las guardé en el bolsillo. A continuación está el estanque, pensé. En cuanto dé la vuelta a ese cobertizo, lo veré. Lo vi y me sentí extrañamente orgulloso de mí mismo, como si ese recuerdo hubiera despejado algunas de las telarañas de aquel día. El estanque era más pequeño de como lo recordaba. Había un cobertizo de madera en el extremo opuesto y, junto al sendero, un viejo y pesado banco de madera y metal. Habían pintado las astilladas tablas de verde hacía unos años. Me senté en el banco y me quedé mirando el cielo reflejado en el agua, la capa de lentejas de agua en los bordes y la media docena de nenúfares que flotaban en él. De tanto en tanto arrojaba una avellana al estanque, el estanque al que Letty Hemstock llamaba... No era el mar, ¿o sí? Ahora Letty Hemstock debía de ser algo mayor que yo. Tenía algunos años más por aquel entonces, pese a su curiosa forma de hablar. Tenía 11 y yo... ¿Cuántos tenía? Fue después de aquella espantosa fiesta de cumpleaños. De eso estaba seguro. Así que debía de tener 7. Me pregunté si alguna vez nos habíamos caído al agua. ¿No había tirado yo al estanque de los patos a aquella extraña niña que vivía en la granja que estaba justo al final de la carretera? Recordaba haberla visto dentro del agua. Quizá también ella me había tirado a mí. ¿A dónde se había marchado? ¿A Estados Unidos? No, a Australia. Eso es, a algún lugar muy lejano.
Y no era el mar, era el océano de Letty Hemstock. Lo había recordado, y detrás de ese recuerdo vinieron todos los demás.